Gracias por venir a visitarnos. Y gracias por recibirme para charlar un poco, ¿no? Aquí nosotros repasamos la historia del básquetbol argentino y algunos personajes que construyeron esa historia. Y bueno, y sin lugar a dudas que vos sos uno de ellos. Y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que fue tu brillante carrera, ¿no? O es. Exacto. Estoy cerca, pero tampoco tanto. Y es indispensable comenzar con tus inicios, a los que vos siempre te referiste como que en algún momento estaban signados por la frustración, por desilusiones. ¿De qué manera eso fue construyendo el jugador que fuiste después? La verdad que sí. No había tenido la posibilidad de festejar nunca un campeonato. Hablo de Bahiense del Norte, Liga Nacional, provincial, selección en un sudamericano. Y sí, lo tenía como una frustración o como algo que digo, bueno, por ahí no está en mí. Pero bueno, me hizo tener esas ganas y ese deseo de hacer lo posible para ganar, para sentir esas sensaciones. Y creo que me ayudó, ¿no?, a pelear mucho más duro por los objetivos. Manu hizo sus primeros pasos en Bahiense del Norte, un club de barrio de Bahía Blanca en el que jugaron su padre y sus hermanos, y que lo vio dar sus primeros piques a una pelota naranja. Desde la cancha, él soñaba con seguir el mismo camino, pero nadie tenía demasiadas expectativas en el menor de los Ginóbili. Él era un chico muy atrevido para jugar, con mucho desparpajo, no tenía problema de tomar decisiones, pero bueno, cuando era chico era muy chiquito físicamente, o sea, hasta los 15 años o 16, creo que no llegó al 1,70 m o estaba ahí. Pero bueno, él tenía mucho talento y mucha personalidad para jugar. No había muchas expectativas con Emanuel. Porque Emanuel, su irrupción y su explosión fue un poco inesperada. Manu y yo éramos dos chiquitos muy bajitos que jugábamos bien, obviamente, pero que no había ningún tipo de expectativas. Me dicen que como que a mí me veían, ¿no?, como que podía llegar a ser o iba a ser un talento. Manu ni siquiera jugó en las selecciones de Bahía hasta los 15 años, o sea, era un buen jugador, pero no había ningún rasgo de grandeza en él como jugador, ¿no? Y era bastante pesado, insoportable, sí. Yo convivía mucho en vacaciones con ellos. Y Emanuel era un llorón, estaba todo el día llorando, peleándose con los hermanos. Por supuesto que como era el más chico ligaba. Y era, durante un día, era escucharlo llorar 6, 7 veces constantemente. Él es un año más grande que yo, no coincidíamos mucho en las categorías menores, pero claro que se hablaba de los Ginóbili, porque en ese momento estaba Sebastián y Leandro jugando en la Liga Nacional y había muchas esperanzas de que Manu pueda seguir los pasos de ellos. Él, muy obsesionado, se medía todos los días, se colgaba de la casa, hacía cualquier cosa. Y creo que hasta los padres lo vieron porque me acuerdo que Jorge, su padre, que en ese momento era presidente del club, tuvo una charla conmigo para decirme que no, Gabriel, vamos a que Manu se ponga a estudiar. Siempre fue muy buen estudiante, Manu. Y le digo, porque le va a costar, como los hermanos, viste que es muy chiquito, Digo, sí, es chiquito. Ahora es chiquito, pero capaz que algo tiene que crecer, le digo, va a crecer. Tenía los datos de que mis dos hermanos habían crecido tarde. Entonces yo sabía que iba a pasar, pero no veía la hora que pasara. Porque yo también quería jugar bien el fin de semana y cada vez me estaba quedando más chiquito y más débil físicamente y no veía la hora que pasara. Así que sí, no sé si todos los días, pero día por medio hacía que mi viejo me midiera ahí en la cocina para ver si había crecido algo. No solo eso, sino que a veces iba y me medía de mi abuela también, porque mi abuela tenía un mueble más bajo y lo podía marcar. Entonces le clavaba el cuchillo y iba marcando un poquito el mueble de mi abuela. Fue también en un receso de liga que vengo a Bahiense a entrenar. Paso obligado antes de venir al club era pasar por lo de los Ginóbili. Y claro, entro y se aparece Manu y medía 10 centímetros más de lo que le había visto la última vez. Hacía 5 meses. Digo, pucha, ¿qué pasó acá? Entonces empezamos a entrenar, a entrar en calor y el tipo bandeja y la entierra hasta el codo. Y dije, impresionante. ¿Cómo fue esa decisión de querer ser jugador profesional, de vivir del básquetbol? ¿Y qué lugar ocupa la Liga Nacional en tu vida deportiva, ¿no? Yo iba a ver Estudiantes, no te digo todos los partidos, pero sí,
un partido sí, un partido no. Tu familia basquetbolera influyó mucho en eso. Mi viejo muy basquetbolero, mis dos hermanos mayores, 5 y 7 años mayores, ya jugadores de casi de primera, cuando yo tenía 10 años. Hasta los 15 yo te decía que por ahí quería ser contador o estudiar tal cosa. Ya Bahiense del Norte enfrenta al segundo de segunda, que era Puerto Comercial. Primer partido lo gana Bahiense como local, revancha el Ingeniero White, como se pensaba, duro, complicado. Gana Comercial, tercer partido en Bahiense. Comercial le llena la cancha, pero mucha gente de Ingeniero White a respaldarlo y se da lo impensado para Emanuel, que en su cancha tenga que sufrir un descenso siendo tan joven y dando los primeros pasos en el tuteo a primera división. El papá era el símbolo del club, Bahiense del Norte, el dueño del club, Bahiense del Norte. Vivía dentro del club, la media cuadra del club, los chicos todo el día en el club. Su padre estaba en Mar del Plata por cuestiones laborales. Lo primero que hace, llorando, lo llama al padre a Mar del Plata para pedirle perdón por el descenso. Manu estuvo llorando días. A pesar del difícil comienzo en Bahiense del Norte, la insistencia de Manu daría sus frutos. Raquel quería tener un hijo profesional. Universitario y profesional. No quería saber nada. Entonces Huevo aparece un día, es muy amigo Huevo de la familia, tradicionalmente, pero de años. Como Sebastián y Leandro lo llevé a Quilmes, a Emanuel también lo voy a llevar. Y la madre decía, no, a este no le vas a cagar la vida, no, este va a ser contador. Digo, gorda, digo, olvídate, no, este va a ir también. No, este no, este va a estudiar. le gustaba, no tenía problemas que jugara en Bahiense, pero ella quería que fuera un part-time. Ella quería que fuera un título. Que tuviera un título. Mis dos hermanos ya eran profesionales, se habían ido lejos. Y bueno, mi hija no quería perder al más chiquito. Y con el padre, que es básquetbol el padre, siempre trabajaba en Nobleza Picardo y siempre a las 2 de la tarde nos hablamos todos los días de la vida. Y bueno, y decidimos, lo vamos a fichar. Y lo fichamos. Y después le dijimos a Raquel. Cuando a nosotros nos tocó ir, el requisito indispensable era terminar el secundario. Pero bueno, tanto Leandro, que era de marzo, como yo, que era de junio, entrábamos en el ciclo lectivo anterior. Entonces Manuel es de julio, entonces ya su posibilidad sería a los 19 años y él ya se veía como perdía la etapa esa de juvenil. Y bueno, tuvo que convencer a mi madre de sacar ese requisito y fue complicado. La verdad que fue de insistir por medio de mi papá también. Y de hecho fuimos en auto hasta La Rioja y las 15 horas que duró el viaje fue tratando de convencerme de volvernos para atrás. Y cuando llegó, esos 1.530 kilómetros que hizo de Bahía, 1.500, me dijo, no te lo voy a perdonar nunca más. ¿Y cómo influye la Liga Nacional en vos? Porque más allá de todo, vos te fuiste de la Liga siendo ya una figura, un jugador que habías explotado ya en el profesionalismo. Mira, claro, yo me fui primero a los 18 años a La Rioja, siendo aún muy frágil físicamente. O sea, yo en Bahía estaba jugando bien, en las divisiones formativas y demás, pero todavía no estaba preparado. Así que el hecho de dar tantas ventajas físicamente también me ayudó en eso. Yo sabía que llegar al aro iba a pasar muy pocas veces, tenía que tirar de lejos. Así que el primer año fue de transición, de adaptarme a jugar con hombres, realmente hombres todos, más grandes que yo, más fuertes que yo, más rápidos que yo, que saltaban más que yo, todo. Nosotros llegamos a un equipo siendo la primera experiencia como profesionales, que muchas veces hay jugadores que llevan más años en esto y vos tenés que estar casi pidiendo permiso porque tenés que pagar el derecho de piso. Una vez nosotros fuimos a televisar un partido a La Rioja y vivían juntos Pancho Hassen y Manu Ginóbili. Y cuando llego estaba Manu Ginóbili planchándose un pantalón. Épocas de Andino de La Rioja. Bien de abajo, ¿no? Lo que se dice bien de abajo. Él iba para adelante, jugaba los partidos con una concentración terrible y eso te marca que él tenía mucho futuro en esto. Y fue elegido el mejor debutante de esa liga. Ya se notaba que era diferente. Y además ya tenía algo, porque la gente en La Rioja le pedía a Hugo que lo pusiera. Para Manu, que prueba para 3.
El tercero, que clava Emanuel Ginóbili para llegar a 11. Pesaba 75 kilos cuando llegué a La Rioja. Y tenía 18 años, no es que tenía 15. Pero después, al año siguiente, cuando volví a Bahía, empecé a notar un cambio, empecé a desarrollarme, empecé a jugar mejor. Sentía que saltaba más, que todo lo que había trabajado los años anteriores estaban dando sus frutos. Después de Andrino de La Rioja, Manu Ginóbili va o viene a Bahía Blanca. La posibilidad de jugar en el equipo de la ciudad. Era muy diferente, físicamente había crecido mucho y no me olvido más que el primer entrenamiento de esa liga cuando vino Sebastián Ginóbili, su hermano, de Roca, que lo habíamos contratado. Cuando terminó la primera práctica y se queda jugando un 1 contra 1 con Pancho Hassen, Sepo se sienta, nosotros nos habíamos quedado sentados como ahora, como en un banco, y me dice, ¿hace cuánto que cambió? Le digo, ¿quién? Manu. En mi primer año de estudiante, sobre el final, empezó a cambiar un poco la situación. Empecé a desarrollarme, empecé a ganar confianza. Hubo un cambio de entrenador en Estudiantes, vino Zeta Rodríguez, que me empezó a dar muchísimo protagonismo y creer mucho en mí. Eso me dio mucha confianza. Nosotros fuimos casi un caso único, ¿no? De 3 hermanos jugando al mismo tiempo en la máxima categoría de la liga. Nosotros con Sepo, defendiendo la camiseta del Deportivo Roca, enfrentamos a Estudiantes, que jugaba Emanuel con 20 años. Y lógicamente por una cuestión de puestos me tocaba defenderlo y él a mí, y me fue bastante bien, digamos, lo dominé por una cuestión de edad, no tuve problemas en defenderlo, le hice puntos y demás, pero ese típico de hermano mayor quedó totalmente sin efecto al año siguiente. Él jugaba con Sepo en Estudiante de Bahía Blanca y yo jugaba en Comodoro. Y me pegó un baile impresionante. No a mí, a todos. Digamos, era indetenible de la forma que lo quieras defender, de a 1, de a 2, de a 3. Físicamente era un caballo, penetraba y no teníamos que correr porque te la enterraba en la cabeza. La verdad que fue una experiencia única haber compartido una temporada con él, porque bueno, ya a pesar de ser mi hermano, me daba cuenta de las cosas que podía hacer, te dabas cuenta que ya había excedido el nivel de la Liga Nacional y que estaba para otras cosas. Definitivamente al segundo año volví de jugar en Australia un mundial juvenil, que para mí también fue muy importante. Y sí, en el 97 y ya en el 98, inicio del 98, ya me di cuenta que estaba para algo más y que había cambiado mucho tanto en mi cuerpo como en mi cabeza. A pesar de ser uno de los jugadores más destacados de la liga, Manu no pudo llevar a su equipo a conseguir el título nacional. Los inicios basquetbolísticos de Emanuel Ginóbili estuvieron signados por el deseo de triunfar, pero los sueños muchas veces se chocaron con la realidad. Los obstáculos y la frustración fueron la constante de aquellos años. Suficientes golpes para noquear a cualquiera, pero Manu no era uno más. Su mente se hizo fuerte en la adversidad y se dispuso a cumplir todos sus sueños. Tu llegada a la selección se produce a través de tus buenas actuaciones en Estudiantes de Bahía Blanca, ¿no? Claro, para mí eso también fue enorme. Yo cuando terminó esa liga del 98, yo ya sabía que me quería ir y estaba decidido a irme. Era cuestión de ver a dónde. Yo ya sabía que me quería medir con mejores rivales, con la mejor competencia posible. Ya tenía el pasaporte italiano en mano. Pero todavía era un chico con 1.000.000 de dudas como todo el mundo. Pero el día que me encuentro a Julio y me dice que iba a jugar el Mundial, yo no podía creer. En el torneo de Melbourne del 97, con los cachorros de Julio Lamas, yo siempre digo que es un poco el nacimiento de la generación dorada, ¿no? Porque ahí se empieza a cimentar la base del equipo que vino posteriormente. Jugamos ese año el premundial y jugamos el Mundial Sub-22 con todos los jugadores que después fueron la generación dorada. Y es un poco en el 97 que nace o se hace el pacto de la que es hoy la generación dorada, ¿no? Ese torneo significó mucho porque ya ahí empieza a ser escauteado Manu Ginóbili. Ya ahí empieza a ser conocido a nivel internacional. Y ahí empieza Manu también a volcarse
a jugadores con los cuales iba a desarrollar una carrera impresionante en la selección argentina. Es decir, empieza a gestarse él como pieza preponderante de un equipo. Termina siendo cuarto casi por accidente, porque pierden la semifinal la pierden con una bomba, un triple en la hora. Incluso hay un periodista de Córdoba que tenía un video grabado de ese partido en semifinales con Australia, que lo está festejando. Creo que faltan 50 segundos y dice, pasamos a la final, esto va a ser histórico, y pum, y pam, y un montón de cosas. Y bueno, creo que ese fue un golpe durísimo para el equipo. Creo que podríamos haber salido 1 o 2 puestos más arriba, pero bueno, no tuvimos la habilidad o la capacidad de apretar una vuelta más. Nos faltaba en ese momento un contenido físico defensivo para poder aspirar a algunos puestos más altos y no le conocíamos los defectos a los jugadores europeos que también lo tienen. Lloramos creo que toda la noche, una calentura. Y un poco después de eso, después del torneo, dijimos que nos íbamos a encontrar en la selección mayor, de cierta manera, para buscar resarcirnos de ese dolor, ¿no? Luego de una derrota impensada y dolorosa, el camino hacia la selección mayor empezó a despejarse, pero nada había sido fácil hasta el momento y tampoco lo sería ahora. Con el tema de la inclusión de los jóvenes, yo me daba cuenta que teníamos entre manos un grupo de jugadores que estaba para más, que podían hacer cosas importantes, pero no me imaginé que tanto. No podía creer, había sido un mes muy duro de estar en la preselección, de pensar que quedaba fuera un día, otro día adentro, otro día afuera, y faltaban 24 horas para irnos para New York, para los Juegos de la Buena Voluntad, y todavía no sabía si quedaba o no. En ese momento, digamos, el ambiente periodístico criticaba la inclusión de Ginóbili y por qué no iba a Campana por él. Y bueno, el día que me encuentro ahí a Julio y me confirman el equipo, no, la verdad que fue espectacular. Espectacular y realmente me hizo muy bien también, ¿no? En el 98 ya estaba llegando Fabricio, el Manu, estaba el Puma, Montequia también. Yo creo que para un técnico, cuando vos tenés un jugador que viene de abajo y es mejor que el que está, no es feo el cambio, porque ya es por naturaleza que se va a cambiar. Fue un torneo que bueno, fuimos irregulares. No encontramos nunca un juego pulido, ¿no? Y fallamos en los partidos claves, un partido clave con España. Así que fue un mundial raro, ¿no? No con muchas satisfacciones, pero bueno, sirvió como experiencia. Cuando terminó el torneo, Mañano era mi ayudante y nosotros como que nos preguntamos los momentos que pusimos a Pepe Sánchez y a Ginóbili, el equipo subía, pero eran tan pibes que lo fuimos haciendo para el final del torneo. No lo tendríamos que haber puesto antes, nos dimos cuenta que había algo ahí. Y en el 99 incluimos 9 jugadores de los que después fueron a Atenas y nos dimos cuenta que el equipo estaba para más. El despegue internacional tras el Mundial de Grecia comenzaba a moldear el futuro de Ginóbili. Todos sabían que esa joven promesa bahiense tenía un enorme futuro, pero para alcanzar el techo había que dar el primer paso, y nadie más que Manu era consciente de que el camino recién comenzaba. Este deseo de ir a Europa, ¿era porque vos lo habías planificado, lo empezabas a planificar en tu carrera? En mi caso fue, sí, querer mejorar, querer competir con los mejores. Yo sabía que estaban los Bodirova, que existían los Danilovic, que estaban todos los Karnišovas, pero no los había enfrentado. Entonces sí, yo quería ir ahí, soñaba con el Real Madrid, con el Barcelona, con algo así, y bueno, tenía que hacer una escala previa. Exacto, y esa escala previa fue un equipo chico de la segunda división de Italia, el Reggio Calabria. Esto también tiene que ver con una planificación. No le apuntaste a Atenas de Córdoba en la Liga Nacional, no le apuntaste al Real Madrid o al Barcelona en Europa. Arrancaste por equipos más chicos. ¿Eso te sirvió de plataforma, de afirmarte bien para dar el salto? La realidad
es que ellos no me apuntaron a mí. Ellos no me apuntaron a mí. La verdad que si el Barcelona me hubiese llamado, iba corriendo, iba nadando. La verdad que yo no era el jugador que soy ahora. Nadie sabía que iba a ser el jugador que soy ahora y no me querían. Siempre trazo un paralelo como fue Maradona con Nápoles. Bueno, este fue Reggio Calabria y revolucionó todo. Él asciende con el Reggio Calabria, pero más que nada, más allá de la parte del ascenso, es el ascenso de él. Manu Ginóbili jugó 2 temporadas en el Reggio Calabria, donde logró el ascenso a Primera División y realizó una exitosa campaña para un equipo modesto del sur de Italia. Pero los ojos de Europa miraban hacia la estrella argentina y el próximo escalón sería uno de los grandes del viejo continente, la Virtus Bologna. Bolonia es en Italia una ciudad donde el básquetbol tiene más vuelo que el fútbol, por ejemplo. Donde el básquetbol es quizá el deporte principal de la ciudad. No era sencillo ir a una ciudad con semejante historia y poder prevalecer como hizo él. Él que siempre había luchado contra su físico, porque se veía petizo, porque se veía flaquito, de pronto en Italia él adquiere un volumen físico notable y notorio. Uno imaginaba tu llegada como jugador de complemento para acompañar una apuesta a futuro que hacía el equipo y tuviste la suerte de que la estrella del equipo, de quien vos ibas a ser suplente, que recién lo nombrabas, Danilovic, decide inesperadamente retirarse y te abre una posibilidad. ¿Y cuánto pusiste vos para aprovecharla? Y la verdad es que yo de entrada no viví el retiro de Danilovic como un golpe de suerte. Me lo decían, pero yo quería aprender del tipo, yo quería competir con el tipo y quería verlo. Había sido el mejor jugador de Europa por años, era mi posición. Yo lo quería ver, lo quería desafiar en cierto modo, para ver en qué posición estaba. Pero un entrenamiento y llaman a la conferencia de prensa, un revuelo en la ciudad, no se podía entender bien qué pasaba y bueno, por ahí lo anuncia. Así que sí, terminó siendo un golpe de suerte porque parece que estaba preparado. El paso de Emanuel Ginóbili por el Bologna significó la llegada de grandes desafíos. Frente a él se alzaba la nueva edición de la Euroliga. El equipo de Manu Ginóbili llegó a la final sin haber perdido ningún partido y ahí lo estaba esperando el poderoso Tau Cerámica de España con los argentinos Fabricio Oberto y Luis Escola. Aquella final entre el Baskonia y la Kinder me parece fue un poco para el básquetbol argentino como el primer gran momento para seguir. O sea, el hecho de tener a Oberto y Escola de un lado y a Manu Ginóbili del otro me parece que hablaba a las claras de un porvenir muy venturoso que venía para el básquetbol argentino. La termina ganando la Kinder en una serie que se definió al mejor de 5, con un Manu Ginóbili descomunal, ya destacado, ya figura en Italia. Un momento inolvidable y que tocó muy de cerca al básquetbol argentino más allá que haya sido en la definición europea, ¿no? Ese partido 5 contra el Tau fue increíble. Ya el hecho de ganar, no me importaba más nada. Y después por ahí dicen mi nombre y para el premio al mejor jugador y eso no lo podía creer. Por una semana viví en un éxtasis completo, total. Da la sensación que la serie final de la Euroliga fue como el impacto, ¿no? El donde había que pegar y vos pegaste y eso fue el trampolín definitivo. Sí, sí, sin dudas. Es que en esa serie cambió mi cabeza. Donde supe que realmente me había transformado en otro jugador, que había aprendido lo que necesitaba aprender, que había jugado en el lugar que quería jugar y que ya inmediatamente venía otro paso, el desafío de ir a lo siguiente y además ir a la NBA. Así que, pero sí, estaba listo, porque llegado el caso, como decimos siempre, no me va bien, bueno, me pegaron una patada en el culo y me vuelvo. El paso de Emanuel Ginóbili por Europa fue exitoso y lo consagró como un jugador ganador y competitivo. En pocos años se llenó las manos de trofeos y medallas. Había nacido un jugador exitoso, pero aún estaba por escribirse la historia de la leyenda. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más.
Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái. Corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. A continuación, Alma Naranja. Los muchachos que lo miran por la tele se entretienen. Boxeo en Deport TV. Hoy a las 23, en vivo y exclusivo. Albor Niki Cantar, precandidato a diputado nacional por Santa Fe. Cambiando juntos. Cambiemos. Lista 505A. Termina una semifinal y arranca otra. Cosas que pasan cuando te acostumbras a ver a los mejores y a los que van por el título. Grand Prix de Voley Ostrava 2017. Semifinales. Este sábado desde las 11. En vivo y exclusivo. En Deport TV. Ya comienza Alma Naranja. Emanuel Ginóbili estaba dando sus primeros pasos en el básquetbol cuando aprendió a volar. Guardó su talento en la valija y cruzó el océano para convertirse en uno de los mejores jugadores que alguna vez haya visto Europa. Y así, campeón y jugador más valioso de la prestigiosa Euroliga, ganó un pasaje para uno de los mejores equipos de la NBA, San Antonio Spurs. Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja, pica en mi corazón. Y en un segundo, cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Gracias por venir a visitarnos. Te recuerdo decir en aquel momento, muchos jugadores que están en la NBA no podrían jugar en Europa porque no tienen calidad, y muchos de los que estamos en Europa creo que podemos jugar en la NBA. ¿Habías hecho esa composición de tus posibilidades y a qué ambiente ibas, o solamente te movilizaba el desafío personal de estar en el más alto nivel? Sí, el desafío de ir a lo siguiente, y además ir a la NBA. Como te decía, yo desde la 90-91, que creo que empezamos a ver las finales en vivo en Argentina, yo lo miraba enloquecido y me quedaba hasta tarde, aunque tuviera que ir a la escuela el día siguiente, quería ver los partidos, miraba a Jordan, miraba a Pippen, miraba todo, y digo, la posibilidad de estar ahí, de competir en esas mismas canchas y en esas mismas situaciones, no la puedo perder. Entonces quería ir. Pero sí, también sabía que no iba a ser fácil,
que hay que pagar derecho de piso, que tenés que caer en el lugar justo en el momento indicado, o realmente ser muy astuto, muy inteligente para adaptarte al equipo donde te toque caer. Así que, pero sí, estaba listo, porque llegado el caso, como decimos siempre, no me va bien, bueno, me pegaron una patada en el culo y me vuelvo. Acá ya tengo logrado algo, así que no, yo quería probar seguro. Para un jugador nacido fuera de los Estados Unidos, la llegada a la NBA suele ser un proceso largo y complejo. El primer paso es ser seleccionado en el draft, un evento en el que los equipos profesionales norteamericanos seleccionan jugadores para reservar sus derechos federativos. Pero nadie sabía que una de las franquicias menos conocidas de los Estados Unidos ya seguía los pasos del ídolo bahiense. The first time I saw Manu was in 1997 in the World Junior Championships in Australia, and Julio Lamas was the coach, and they had a really good team, and it was the first time I'd seen that generation of Argentinian basketball, and you know, along with Manu, there were some really good players on that team, and they played a really good style of basketball. They were well coached, they had great time together, and you could see the passion that group shared for each other. Sí, la historia del draft también es bastante particular. Muchos jugadores se vienen a Estados Unidos a estar en esa noche para escuchar su nombre, ponerse la gorrita. Y yo ni sabía que era el draft. Año 99 era, sí, 99. Internet, había conexión por teléfono, así que había que esperar a la noche a que los padres dejaran de usar el teléfono para conectarse. Y se me ocurrió mirar el draft de la NBA porque había cierta posibilidad de que Manu era elegible por la edad, sí, por las reglas de NBA. Y estaba mirando el draft, número 57, y escribe así la página de NBA, escribe Manuel Ginóbili. The 57th selection in the 1999 NBA draft, the San Antonio Spurs select Emmanuel Ginóbili from Argentina. Yo llego a la radio a la mañana temprano y me llama Gabriel Colamarino. Y me dice, ¿te enteraste, no? No. ¿Qué pasó? Dice, Manu Ginóbili está en el draft de la NBA. No. Nosotros estábamos jugando, preparándonos para el Sudamericano de Bahía Blanca en el 99 y nos habían mandado a Macapá. Y les recomiendo buscar en el mapa dónde está Macapá. La noche anterior de jugar un partido me despiertan diciendo que había sido drafteado. El que era el jefe de equipo en ese momento. Y yo digo, no puede ser, es un rumor que anda dando vuelta por ahí. No, si fue ayer, me dice, te eligió San Antonio. Pero digo, no puede ser, estaba con Paladino en la pieza. Y cuando ya empiezan a insistir mucho, digo, bueno. Y a rato empezaron las llamadas. Me entero que Popo ya había llamado a mi casa. Imagínate la batata de mi viejo, que habla poco inglés. Así que sí, me draftearon sin saberlo, en el número 57, anteúltimo del draft. Pero me draftearon, fue una historia curiosa. Lo de Manu fue diferente, porque acá sabíamos que este sí iba a jugar la NBA. Que este no iba, la oportunidad no se la iba a perder bajo ningún punto de vista. Y recuerdo cuando volvió de Bolonia en el 2002 que dijo, llegó el momento. Creo que cumplió todos los pasos necesarios que tiene que cumplir un jugador de Argentina para llegar a un equipo de NBA, a pasar todas las etapas, los escalones y sobre todo ser importante todos esos escalones. Lo fue en el Estudiante de Bahía Blanca, lo fue en Reggio Calabria, lo fue en la selección argentina y lo fue en la Inter Bolonia, ganando todo lo que se le cruzó por delante. You never dreamed, even when we drafted him, it was, Manu made himself the player that he is today. If we would have been that smart, we would have taken him much higher than we did in the draft because of Manu's passion, because of Manu's desire and competitiveness. He's created the career for himself. El desembarco de Manu Ginóbili en la NBA estaba previsto para la temporada 2002-2003, pero unos meses antes de sumarse al básquetbol más competitivo del mundo, los ojos de los medios especializados se posaron sobre él. En el Mundial 2002, Argentina tuvo una actuación consagratoria que tendría su punto máximo al cruzarse con el Dream Team de los Estados Unidos. En 99, cuando jugamos contra el Dream Team, veíamos que todos los jugadores en el banco llevaban su cámara. Es la realidad, llevaban su cámara y sacaban fotos y si vos entrabas a la cancha le daba la cámara al que estaba al lado y le decía, sacame foto cuando esté defendiendo a Garnett. Pero cuando fuimos al Mundial, cuando llegamos a la cancha no había una cámara, había un silencio, todos concentrados, todos metidos en lo que teníamos que hacer. Vos veías a los americanos displicentes, ¿no? Como
como diciendo, voy a otro trámite, y eso como que nos encendió más, ¿no? Fue un partido increíble, cercano a la perfección, tanto técnica como tácticamente. El equipo jugaba muy bien, Argentina se pasaba mucho la pelota, veíamos que ellos no la metían. Y bueno, nos fuimos potenciando cada vez más hasta que bueno, se les hizo muy difícil jugarnos, ¿no? En el final del partido, cuando ya se veía que ganábamos, como en la celebración posterior, fue increíble. Fue increíble sentir que le habíamos ganado a los monstruos de la NBA. Nos fue espectacular y sí, ganamos un partido que nunca nadie antes había ganado. Le ganaste al Dream Team en su casa por primera vez y llegamos al hotel y fue algo increíble porque llegamos y estaban todos los demás equipos. El hotel tenía el hall de entrada y todo era como dos balcones de cada piso, ¿no? Y estaban todos los demás equipos que habían visto el partido por televisión aplaudiéndonos. Y después, bueno, entramos al hotel y estaban los demás jugadores medio aplaudiéndonos mientras subíamos por la escalera mecánica y demás. Y decimos, increíble. Esto fue grosso en serio. Me parece que el tema de la selección argentina, la generación dorada, lo puso en el mapa. A pesar de haber ganado todo con la Kinder Bologna a nivel clubes y a nivel Europa, ya le dio una trascendencia diferente. Y bueno, ya los Estados Unidos, al vencerlos en ese torneo, es como que abrieron los ojos y ya miraron a Argentina con otros ojos y a los jugadores argentinos con otros ojos. Cuando Manu llegó a la NBA, a San Antonio Spurs, digamos, no solamente nosotros, si bien conocíamos a la franquicia, lógicamente, por ser enfermos del deporte, digamos, nadie iba a ser hincha de San Antonio Spurs en la Argentina, pero seguro, ¿no? En ese momento éramos todos de Chicago Bulls. Luis Scola suele decir que la generación de ustedes, el grupo de ustedes, tenía de jóvenes la arrogancia de creerse de que eran posibles de todo y que le podían ganar a todos y que podían jugar contra todos. Esa arrogancia, entre comillas, fue la que te impulsó o verdaderamente eras consciente de que podías jugar en la NBA. No, yo sabía que podía jugar, que tenía, no sabía cómo. Si bien uno va con dudas porque es joven y demás, cree que todo lo puede, creía que me podía adaptar y terminar siendo un jugador confiable de NBA. No me imaginé que iba a terminar jugando un juego de las estrellas o saliendo campeón 3 veces. Pero sabía que pertenecía a este mundo porque era cuestión de lógica. Si me había ido tan bien en Europa, me habían nombrado el mejor jugador hace unos días y demás, entonces algo había. Well, as you know, he stayed in Europe for a while after we drafted him. But when we brought him, it was like a clean slate. We didn't really know how he would perform, how his skills would translate to the NBA. So we just tried to be as objective and hands-off as possible and just let him go play. As you watched him, the first thing you realized that we hoped, because we saw it in Europe, was that he was an amazing competitor and did many things that won basketball games. Not necessarily 30 points a game or anything like that, but in practices, in scrimmages, he would get an offensive rebound to win the scrimmage, make a steal, make a three-point shot, make a pass. And every scrimmage was important to him. If he lost, he was not a happy man. And he raised the level of competitiveness in the gym. Those were the first things we noticed about him in practices. Y bueno, le costó adecuarse a la forma de jugar que tenía. Él estaba acostumbrado a jugar con la pelota en la mano. Acá tenía que estar en una esquina esperando que le llegue la bola para lanzar y no es, digamos, su fuerte ser un tirador. Él es bueno con la pelota en la mano, entonces no le llegaba la oportunidad. Así que en los entrenamientos, en el correr de la temporada, se fue ganando un lugar, se fue ganando el respeto del entrenador y ya, bueno, ya tenía la pelota en la mano más tiempo, ya podía tener jugadas para él y fue creciendo su protagonismo con el correr de los partidos. It wasn't like he was a real rookie because he had been in many important situations in games in Europe. So he wasn't awed by the NBA. He came here to compete and to win. So very, very quickly I started to call plays for him. He became a big part of what we do, and the rest is history. En esa temporada que fue la 2002-2003, que es su temporada de debutante en la NBA, lógicamente empezó de menor a mayor. También fue de la mano de su mejoría física.
San Antonio tiene ofensivas con 18.000 variantes en cada jugada. Digamos, te lleva un tiempo aprender todas esas cosas más allá de tu capacidad intelectual, ¿no? La primera temporada de Manu Ginóbili en la NBA tuvo un cierre impensado. Su equipo disputó las finales del torneo contra los Nets de New Jersey. Y él fue ganando minutos en cancha y para el cierre de la temporada ya era un jugador valorado en la rotación del equipo. Verlo jugar una final de la NBA en su primera temporada saliendo campeón, la verdad que es algo impensado para cualquiera que piense o que haya tenido contacto con el básquetbol en nuestro nivel. Para nosotros en estas latitudes fue una cosa increíble e impensada unos años atrás, ¿no? Que un argentino esté en una final de NBA. Confirmación ya instalado en San Antonio de que habías caído en el lugar exacto, en el momento justo. Y tardé un par de años. El primer año no, tuve muchas dudas. ¿Aún con el título? Sí. Bueno, sobre el final ya con el título no tanto. Pero arranqué lesionado después del Mundial de Indianápolis. Con Pop no nos llevábamos muy bien. no veíamos el juego de la misma manera. Pasé de tener un rol totalmente preponderante en un equipo a uno totalmente secundario y me costó eso. Así que todavía no estaba del todo seguro si mi carrera iba a ser acá o no. Sí, salí campeón y demás, pero viste cómo es la NBA. Son muy pocos los jugadores que tienen una carrera muy larga en un equipo. Pero después ya sobre el segundo año que empecé a tener mejores partidos y distintos tipos de señales viniendo de Pop, ahí empecé a entender que no, que posiblemente este sea mi lugar. Y una conversación que tuvimos con Pop después de haber sido eliminados por los Lakers ese año, ya como que me di cuenta que no, que mucho había cambiado y que era posible que mi lugar fuera este. Manu is not a common individual. He is very unique in many ways, both athletically, mentally, personality-wise. He's a beautiful human being. And I say that with all sincerity and love. He's somebody who engenders respect. He's somebody you want to be around. He's somebody that makes everybody else better. And he lifts the boat all the time. He's got loyalties that run deep, you know, both with our team and with his national team, obviously, for Argentina. And he's one of those committed individuals. And when he saw the way we do things, and the way we were going to commit back to him, I think it was a good marriage, and it's stayed that way. It's impossible to put that into words. His passion, his sense of family, his competitiveness, the countless drive and love for the game, love for his teammates. We were lucky that we were able to share the same relationship with Manu that the Olympic gold medal team shared amongst themselves. I mean, I remember in 2002 in Indianapolis, after the Argentinian team lost the gold medal game in the World Championships, I happened to walk into a restaurant where they were all eating, and it was so rewarding to see the love that they shared as a group. And by that time, Nocioni had joined that team as well. So another passionate person who loved to compete and loved to be part of, you know, a great team. Tras haberse coronado campeón de la NBA, a Manu lo espera uno de los desafíos más grandes de su carrera, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Luego de ser subcampeón mundial, la selección argentina se aprestaba a dar el golpe. En el primer partido, el rival era Serbia y Montenegro, el equipo que 2 años antes le había arrebatado el campeonato del mundo. Aquel campeonato comenzaría con el doble más recordado de la historia de nuestro básquetbol. Cuando entramos a la cancha parecíamos guerreros, pero entramos gritando como si íbamos a la guerra. Ellos mismos, los serbios, nos miraban y decían, esto es tan loco. Y bueno, ese partido fue durísimo porque ellos jugaron un partidazo. Yo creo que ese partido fue clave y nos empujó a lo que hicimos después, ¿no? Fue un partido muy bueno
hasta casi el final del cuarto. Habíamos estado siempre arriba. Ellos pegan una remontada, nos pasan y se complica mucho. Empezamos realmente un poco a tener dudas. Me acuerdo que también Bodiroga mete un triple muy importante sobre el final, a 2 minutos, pasan a ganar. Estamos 3 abajo, faltando segundos. Bueno, doble y full, empatamos el partido, pero bueno, la última bola le queda a ellos. Penetra Rakocevic y le hacemos full a un mal tirador de libres, cosa que no era tan mal negocio si hubiese sido antes. Con 3 segundos y medio es muy poco el tiempo. Se corta con Fau a él porque lo conocíamos, habíamos jugado en el Tau nosotros con él y bueno, el partido estaba empatado. Él, creo que mete uno de los 2 tiros libres. Erra el primero, pero bueno, el segundo entra y ahí ya no es buscar una solución. Pase al Puma Montecchia a mitad de cancha, hace 2 dribbling y Manu venía corriendo por su derecha a todo lo que daba. Y lo primero que atiné es, bueno, a correr para adelante y ni bien me acerco un poco, la tiro. Lo tiro a Pepe para un lado, a Rakocevic para el otro y corro al Puma para darle una opción. Y lo primero que hace el Puma es levantar la cabeza y pasársela adelante y Manu agarra la pelota y como que se tira de palomita. Digo, no puede quedar mucho tiempo, la largo. Lo primero que, ni bien la toco, la largo. Yendo en velocidad y demás, las chances eran pocas, pero cuando veo que entra desde el piso, tablero y entra, no podía creer. Primero estaba destrozado, así que no tenía ni fuerza para salir a festejar ni nada, así que me quedé ahí sabiendo que el resto iba a venir. Vinieron un poco torpes, casi me muero ahogado, pero fue un muy lindo momento de poder celebrar con todos y después ver los videos y ver cómo festejaron los demás, cómo Fabri le gritaba a la hinchada, cómo Rubén corría de un lado para otro. Los hinchas que teníamos ahí fue un momento espectacular y sin lugar a dudas el doble más significativo de mi carrera. Tras un gran campeonato y después de vencer nuevamente al Dream Team norteamericano, Ginóbili y sus compañeros se enfrentaron a Italia con el objetivo de llevarse la medalla de oro. El partido fue mucho más parejo de lo que tenía yo en mi cabeza. Ellos jugaron muy bien, ¿eh? Yo creo que ellos jugaron un gran partido en la final. Creo que nosotros haber estado tan lúcidos de lo que teníamos que hacer y tan enchufados y saber que no íbamos a perder esa final, nos llevó a haber estado abajo en el partido, de haber seguido jugando de la misma forma, de la misma intensidad, hasta llegar a ese momento que los pudimos quebrar. Sobre el final los quebramos y ya te empezás a dar cuenta que no hay vuelta atrás. Recién te diría faltando 1 minuto y medio, algo así, un par de miradas con el Puma y Pepe donde dijimos, bueno, ya está, no lo podemos perder. Ya empezaba la euforia y las ganas de festejar y no sabés qué hacer. No sabés qué hacer. Es un momento que la verdad no... ¿Cómo festejás? Íbamos a ser campeones olímpicos, que es algo... Bueno, ustedes saben lo que es increíble, impensado para un montón de gente. Nunca lo había ganado nadie que no fuera Yugoslavia, Rusia o Estados Unidos. Entonces, sí, el momento de saber que ya te ibas a colgar la medalla de oro es difícil de explicar, pero bueno, encima teniendo dos amigos de la infancia casi en la cancha y otro montón de amigos de un poco más grande, pero que tenés el mismo afecto, fue increíble la sensación y cantar tu himno y estar ahí. No nos queríamos ir. You know, that group that they had for so long was unbelievably special, and if I had been part of that, there would have been no way you would keep me from playing with that team. So it would have been disingenuous for me to say, Manu, no, I don't think you should go do that. Sure, I worry. It's a lot of time, it's a lot of play. He could get hurt, but there's no way he could not do what he did.
Vos te tuviste que adaptar seguramente al entrenador, pero viendo el estilo del equipo y tu juego, también parece que el entrenador se tuvo que adaptar bastante a vos. Sí, bastante, tanto a mí como a Tony. Así que de a poquito Pop fue viendo que había formas de obtener mejores resultados cambiando un poquito la forma de juego. Y sí, en lo que fue desde el, por ejemplo, sobre todo desde el 3-4 al 4-5 cambiamos mucho. Y después al tercer campeonato también cambiamos más aún. El juego fue mutando bastante, de todas las pelotas adentro y de ahí hacia afuera, a bueno, un poco más de afuera hacia adentro, o dándonos libertad a Tony y a mí para penetrar, para crear, para arriesgar. Bueno, después de esa temporada de 2004-2005 de la NBA, después de tener 2 temporadas en la NBA y ya con el aplomo que significa tener ya 27, 28 años, siendo parte del liderazgo de ese equipo con Duncan y Parker, ya era parte de la institución, de la organización, y ya con todo el protagonismo necesario para un jugador para desarrollar todo su potencial. Y fue un año increíble, increíble, su rendimiento fue terrible. Desde el primer partido de la serie regular hasta la última final contra Detroit, que fueron al mejor del 7º partido. En esa final del 2005 creo que se enfrentaron los 2 equipos que mejor defendían. Se resolvieron un 7º juego, se ganaron de visitante ambos equipos. Realmente fue... Yo en esa final, te digo, estaba con mis viejos y mi hermano como espectador y teníamos los nervios de punta y las pastillas en el bolsillo. San Antonio creo que entra abajo por 8 o 9 puntos el último cuarto y realmente la cancha era una olla a presión. Y bueno, creo que Manuel fue el comandante, el capitán, la locomotora de esa reacción, sumado a su estética, que estaba con pelo largo y parecía el último mohicano, y lo que jugó, lo que encaró a Ben Wallace, a Rashid Wallace, a gorilas que estaban ahí abajo del aro. One thing that seems to get replayed over and over is a drive from the top against Detroit in the finals, when he crossed over, jumped off of his right foot and jumped up and dunked it right-handed, going to his right, because usually he's going to his left. He's going to his right and he dunks the basketball, and that's one play that I always remember. Jugada que él se va solo como para definir el partido y enterrarla con la cabeza, y decide pasar por abajo del aro y retener aún más el balón para que se consuman los segundos, que era más valioso que convertir esos 2 puntos. Pero son cosas que hace que decís, bueno, es un tipo que tiene el partido en la mente constantemente. Eso muestra un poquito, digamos, la filosofía de Manu, que primero está el equipo y después está él. ¿Cómo absorbiste el hecho de llegar a la NBA y convertirte en una figura de la NBA? Pasé de ese momento de frustración y de duda al principio, porque entre la lesión y mis dudas en cuanto al equipo y a la forma de jugar, a que de a poco empecé a ver cambios, empecé a ver señales diciendo que, o sea, mostrándome que sí, que era el camino y que esto podía andar. Y después, bueno, cuando pasó lo del segundo campeonato, la del 2004-2005, ahí ya como que también me cambió mi cabeza acá también. ¿Viste? En mi cabeza pasé de ser un novato, un chico de otro país que viene acá a hacer la América, como se dice, a ser un referente, a ser líder, a que me pregunten, a que me mirar, o Pop decirme, vos los tenés que cagar a pedo, los tenés que decir, o tenés que ser mis ojos adentro de la cancha y esas cosas. Así que es como que después de ese año cambió también mucho mi forma de sentirme, ¿no?, en cuanto al equipo. Te agradezco mucho por esta charla, por haberme recibido aquí. Un gusto esta conversación. Como siempre, Ale, un gusto. Y bueno, que sigas con tu brillante carrera en el tramo final ahora. ¿Sí? Exacto, en el tramo final. Muchas gracias, Ale. Nos vemos. Chao. Luego del título logrado en 2005, Manu Ginóbili consiguió un tercer anillo de la NBA en 2007, una medalla de bronce olímpica en 2008 y disputó la final de la temporada 2012-2013 de la Liga de los Estados Unidos. Un jugador competitivo hasta el último segundo, el máximo estandarte del básquetbol argentino. Faltando 10 segundos con los puntos
para atrás. El equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái. Corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. A continuación, Alma Naranja. Soy Karen Tepp, nací hace 30 años en Santo Tomé. Desde Ciudad Futura presentamos la primera lista integrada 100% por mujeres de la historia argentina. Un juez nos quiso prohibir. Por eso ahora tenemos que hacer justicia en las urnas y demostrar con tu voto que llegó el tiempo del poder de las mujeres. Karen Tepp, diputada de Santa Fe, lista A3, Ciudad Futura. Lo que define realmente a un deporte es la emoción de sus definiciones. Vóley en Deporte B. Torneo Metropolitano. Tercer puesto y la final. Hoy, desde las 18, en vivo y exclusivo. Albor Niki Cantar, precandidato a diputado nacional por Santa Fe. Cambiando juntos. Cambiemos. Lista 505A. Ya comienza Alma Naranja. Manu Ginóbili es la máxima estrella de nuestro deporte y uno de los basquetbolistas más ganadores de la historia mundial. Él y el estadounidense Bill Bradley son los únicos jugadores en la historia en ganar el oro olímpico, la Euroliga y al menos un anillo de la NBA. Pero a diferencia de Bradley, que ya había ganado 2, a principios del 2013, Manu ya tenía 3 en su poder. Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja, pica en mi corazón. Y en un segundo, cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. La carrera de Manu es tan grande que solo alguien muy cercano a él, como su hermano, nos puede ayudar a comprenderla. Su popularidad llega a niveles insospechados. Hasta levantaron su propio monumento y allí vamos a seguir charlando sobre él. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? Muy bien. Gracias por venir a charlar un rato sobre un poco la vida deportiva de tu hermano en un lugar que nos permite tenerlo cerca. Simbólicamente, exactamente, ¿no? Y yo creía que llega, campeón en el 2003, un hito para el deporte argentino, repite en el 2005 con una actuación extraordinaria, ya estaba.
pero 2 años después, o sea, con una continuidad asombrosa, vuelve a meter un título en aquella oportunidad, acompañado por Fabricio, ¿no? 2007, sí, señor. Y sin perder nada de protagonismo. No, realmente, como dijiste vos, bueno, había ganado todo en Europa, pero el básquet europeo en Argentina no tiene tanta trascendencia y nada por el estilo. La NBA es otro planeta. Llegar el 2003 y pegar el primer título. Después vino el 2004 Atenas, oro. Dijimos, bueno, está bien, listo, ganamos el oro, vamos a festejar, festejamos todo. Después 2005, repito otra vez, y parecía que hasta ahí llegaba. Y después 2007... En el año 2007, San Antonio consigue su 4º anillo de NBA y el 3º de Manu Ginóbili. En esa final enfrentaron a Cleveland Cavaliers, liderado nada más ni nada menos con un LeBron que hacía su debut en esta distancia y se le notó, porque hay una diferencia visible en el campo de juego de un equipo maduro, serio, hombruno, frente a un equipo que estaba, te diría que sorprendió habiendo eliminado a Detroit como lo eliminó en su momento, que estaba para repetir la final del 2005. Y yo creo que Manu jugó más esa final queriendo que Fabricio viva lo mismo que vivió él 2 años antes que por él mismo. En esa temporada Manu no fue el único argentino surgido de la Liga Nacional. Fabricio Oberto también jugó para San Antonio. El compañero de Manu en la aventura celeste y blanca estaba junto a él en una final de la NBA. El cordobés, jugador de rol, tuvo unas finales brillantes. Se ganó el derecho de estar en cancha todo el cuarto final cuando se aferraron al título. Y de las finales de NBA recuerdo todo porque es algo que disfruté cada... Por ahí tengo un momento que digo, lo podría haber disfrutado más, pero creo que más no lo podía haber disfrutado. Estar con Manu, estar todo el camino, esos 4 años de San Antonio. De tener uno de mis amigos, uno de estas personas que te cambian la vida. Y el final del 2007 de las finales es el que cualquier director quisiera cerrar así una película. Para el inicio de la temporada 2012-2013, él y San Antonio Spurs estaban ansiosos por conseguir un nuevo torneo. Ese equipo tenía lo mejor de los anteriores, tenía veteranos solamente a Manu Ginóbili y a Tim Duncan, pero el resto, la conformación que luego fue gestando Greg Popovich, era con jugadores atléticos, dinámicos, para hacer un juego más en transición, más veloz. San Antonio terminó segundo en la Conferencia Oeste y tercero en la tabla general. Los equipos de la NBA se dividen en 2 conferencias dependiendo de su ubicación geográfica.
Durante la fase regular juegan todos contra todos, pero al inicio de los playoffs, los 8 mejor clasificados en cada conferencia juegan bajo el sistema de eliminación directa al mejor de 7 juegos. Terminada la fase regular, son 4 series las que separan a un equipo del trofeo más importante del mundo basquetbolístico. Pero no hay tantas posibilidades cuando estás jugando una final. Todos estamos muy entusiasmados, con muchas ganas, sabiendo que es una gran oportunidad. En este caso que hace tantos años que no se daba. Así que el clima está muy bien. San Antonio faltaba a las finales de la NBA desde el año 2007. Cada vez que los Spurs habían disputado una final, habían salido victoriosos. Pero este año tenían enfrente al campeón reinante, el temible Miami Heat de LeBron James. Los favoritos para ganar aquella final eran los Miami Heat de LeBron James. Miami Heat era visto como el equipo de las grandes individualidades. LeBron James, Wade, Chris Bosh, los que podían sacar ventaja a partir del físico, a partir de la edad, a partir de correr. Jugamos más intensos, metimos mucho la pelota, pero nuestra defensa fue excelente. Mantener un equipo tan bueno como ellos, menos de 80 puntos, es muy difícil de lograr. Y así que mucho mérito en ese aspecto. Pero después, obviamente, cuando en ataque metes 16 triples, se hace todo mucho más fácil. Se sacaron mucha diferencia. Hubo partidos de altísimo goleo de un lado y otros partidos en que ocurría todo lo contrario. En las finales del 2005, los 4 primeros partidos fueron por más de 20 puntos. Puede pasar tranquilamente. Eran 2 equipos tan diferentes que cuando se imponía una idea de juego, se gestaba desde el principio hasta el final. Era difícil reconstruir el juego sobre el mismo juego. Puede pasar como puede pasar que perdamos el siguiente por 20. Creo que estamos en una gran situación. Estamos 3-2 en una final de NBA. ¿Qué más se puede pedir? Quizás haya sido el partido más dramático de la década en el básquetbol mundial e incluso podemos decir que fue termina sacando una diferencia que parecía que iba a ser definitiva. Un triple de LeBron James aventajó al equipo de San Antonio, permitió que San Antonio todavía esté al frente. Tiros libres hacia el otro costado de Kawhi Leonard. De la gente de Miami recuerdo en ese entonces que se había ido del estadio pensando que estaba todo terminado. Un rebote ofensivo de Chris Bosh, una pelota que va hacia la esquina para Ray Allen. Ray Allen anota el triple para el que lo habían contratado. Un triple único, histórico, tirándose hacia atrás. Y el estadio volvió a vivir. A partir de ahí fue todo para Miami y la historia que ya conocemos. En esa jugada definitiva, en la última jugada del partido, San Antonio tiene la posibilidad en el momento de cortar con falta y deciden defenderla hasta el final, deciden defender esa jugada. Ganando por 3 en la última posesión en tiempo regular, ¿no os planteáis hacer falta para forzar tiros libres? No. ¿Por qué? Porque no lo hacemos nosotros, no es nuestra estrategia.
llegamos hasta acá de esa manera y bueno, jugamos así. ¿Cómo fue ese Emanuel Ginóbili posterior a ese dolor de haber perdido esa serie? Yo, estando a miles de kilómetros, no pude dormir durante 2 noches después de haber perdido el sexto partido, que fue realmente increíble. Yo no sé cuántas veces se puede dar una cosa así en una final, una sucesión de hechos desafortunados que provocaron la derrota. Y te digo que el trayecto del estadio hasta la casa, cuando todavía tenía una chance más, fue un cortejo fúnebre. Se escuchaba solamente el rodar de las ruedas en el asfalto y nada más. Tras la dolorosa derrota en tiempos suplementarios, San Antonio no pudo recuperarse. Los Spurs casi se quedan con el campeonato, pero el casi no es suficiente. Manu Ginóbili y sus compañeros tuvieron que ver la foto de los festejos desde un costado. San Antonio había empezado la temporada con un equipo de veteranos. Duncan tenía 37 años, Manu Ginóbili 35 y Parker 31. Las finales de 2013 parecían ser el triste epílogo de uno de los equipos más importantes de los últimos años. El golpe avivó los fantasmas del retiro y había que reconstruir el espíritu de un equipo. San Antonio lo que hizo fue perfeccionar las fichas que ya tenía. Agarrar a esos jugadores jóvenes que habían dado sus primeros pasos en la serie con Miami, que habían perdido, y los mejoraron. Dijeron, no hay que cambiar, hay que perfeccionar lo que tenemos, hay que intensificar la misma idea. En la temporada que San Antonio, en la temporada regular que San Antonio tiene un casi récord de triunfos, no lo fue un récord, pero para ellos, un equipo veterano en su figura sí lo fue, 62 triunfos en temporada regular. Esa temporada regular fue perfecta, inolvidable, porque lo que hizo San Antonio fue dar descanso a sus estrellas, como habitualmente lo hacía, pero ya al final de la temporada regular, como diciendo, lo que importa es lo que viene después. Con 62 partidos ganados en la temporada regular, San Antonio había accedido a tener el puesto de privilegio en la NBA. Esto significaba ventaja de campo contra cualquier rival que se ponía enfrente. Hasta la temporada 2013-2014, San Antonio había salido campeón en 4 oportunidades. 5 veces campeón de conferencia, 20 veces campeón de división y llegaba a la fase de playoff con el mejor récord de ese año. Y desplegando un juego en equipo pocas veces visto en una liga que prioriza la espectacularidad individual por sobre el juego colectivo. En la primera serie de playoff, enfrentaron al 8º sembrado del oeste, que era Dallas Mavericks. Dirk Nowitzki, Vince Carter y un grupo de notables que les hicieron las cosas bien difíciles a San Antonio y que incluso generaron una cierta duda. San Antonio jugó una serie a 7 partidos y estuvo muy cerca de perder. Estuvo mano a mano, chocando, una serie física difícil en una localidad complicadísima como es la de los Mavericks, contra un equipo que conocía muchísimo a San Antonio de haberlo enfrentado en playoffs anteriores. Recibieron a Portland en los primeros juegos de la serie y fue una serie más sencilla, una eliminatoria más fácil. Ganaron en 5 partidos y tuvieron que enfrentarse contra Oklahoma City Thunder, el equipo que tenía el MVP y quizás tenía las armas para derrotar a San Antonio. Un equipo de mucho vértigo, de mucha dinámica, con armas que eran muy difíciles de defender para el equipo de Popovich. La lesión de Serge Ibaka le permitió a San Antonio respirar cuando parecía que la serie no quedaba en sus manos. Hicieron todo lo necesario, jugaron a gran nivel, pero en el momento oportuno se dieron las cosas como tenían que darse para jugar la definición contra el Heat.
la posibilidad de revancha no había tardado en llegar. Al año siguiente de la dolorosa derrota, los San Antonio Spurs volvían a estar en una final de la NBA. El rival era otra vez nada más y nada menos que el campeón Miami Heat. El duelo se repetía y la pelota estaba en el aire. Contra Miami Heat, que había clasificado por la conferencia este nuevamente como finalista. El primer partido de la eliminatoria fue bastante atípico porque ocurrió algo que parece impensado a la distancia en un partido de NBA. Hubo un problema casualmente con el aire acondicionado, hacía bastante calor en el estadio y eso se combinó con un calambre de LeBron James en los últimos minutos del partido que le permitió al equipo de Popovich imponer su juego, llevarse el primer partido de la eliminatoria y respirar de algún modo pese a la falta de aire acondicionado. En el juego 2 de la serie, sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles para San Antonio. Miami había venido decidido a arrebatar un partido, sabía que tenía que robar un partido para poder estar y sacar la diferencia importante en la American Airlines Arena de Miami, y lo logró. San Antonio no estuvo a la altura en ese partido y ahí es cuando volvieron los fantasmas, cuando parecía que LeBron James, el jugador del momento, el astro de la NBA, había venido a quedarse con lo que era de él. Nos obligan a volver a Miami y definitivamente no queremos ir a Miami necesitando ganar los dos. Así que todavía estamos a tiempo, tenemos todavía chances, pero obviamente esto hace que el partido del domingo sea... En un nivel físico que desmentía los casi 37 años que tenía. Y además contra un equipo que era muy tremendamente físico, ¿no? Con Wade, con LeBron, con Chris Bosh, con Anderson, que era que su poderío físico era parte de sus virtudes y de sus armas. Y eso se dio más evidentemente en ese quinto juego, cuando Miami parecía que lo pasaba por encima, le había sacado 12, 15 puntos, y entró a mano y el juego del equipo hizo para arriba. El volcadón que hizo en ese tremendo quinto juego que levantó el estadio. San Antonio en ese momento ganó la serie, pero la ganó desde lo mental, la ganó desde lo que podía hacer y demostró a ellos y al mundo de lo que eran capaces y que no tenían nada que ver la edad con eso. Era una forma de jugar al básquet, una forma de entender el juego y de algún modo una forma de entender la vida. You brought the Argentinian flag out here with you. How many folks right now are watching in Argentina, watching the NBA Finals game? We are in the middle of the World Cup. Nobody cares. We won today. They've abandoned you for soccer? We beat Bosnia and they're already drinking in the bar. They don't care at all. But I do, and you know, it's always been with me after championships. My family is here, and you know, it's part. It feels good to represent a whole country. Resulta imposible no asombrarse y no tratar de encontrar una explicación lógica que uno finalmente yo no la puedo encontrar a la continuidad. La clave está arriba del cogote. Y sin embargo, lo que hizo durante todo el año, desde que esa trágica final perdida con Miami, para mejorar, para alargar su carrera deportiva, para seguir siendo competitivo, que es lo que más le importa, digamos, cambió la dieta, cuidó absolutamente su físico,
cuando me acuerdo de una anécdota, terminaba de ganar el título en San Antonio, nos volvíamos a la casa y nos relajamos, nos pusimos en malla en el borde de la pileta y agarré una cerveza y hice la primera cerveza que tomo en 8 meses. Y volviendo al tema del 2013 con Miami, yo creo que el 2014 no hubiese existido si no existía el 2013. Pues estoy convencido, porque ese golpe, si bien hubo un duelo y demás, después los potenció para lograr ganar el 2014 y además de qué manera lo lograron, porque yo no recuerdo ver un básquet tan lindo, tan agradable para disfrutar. Yo tuve un éxtasis basquetbolístico, un orgasmo, te diría, prácticamente, porque fue un básquet de excelente factura, de excelente calidad. Digamos, yo no vi nada igual en los años que tengo conscientes de ver este deporte. El triunfo de San Antonio es el triunfo del juego colectivo, de la ciencia de juego, de la solidaridad como premisa principal. Los Spurs formaron uno de los mejores equipos de la historia, o quizá el mejor. Al recuperarse de la derrota desplegando el mejor básquet posible, los Spurs de Ginóbili demostraron que en el básquetbol, aunque parezca que el tiempo se acabe, siempre queda una pelota por jugar. Es muy bueno en la cancha, es muy agresivo y me gusta la forma de jugar. He's got a good rapport with everyone, and I think everybody likes him, me especially. Lee muy bien el juego y sobre todo, ¿no?, en la relación de pick and roll que tenemos es muy buena. Entonces se te hace todo más fácil. I've always looked up to Armando, I still do. Don't tell him that. But yeah, he's always been, you know, a huge inspiration to me, and I'm sure a lot of other young players. Un pequeño ahí en Bahiense del Norte, entrenando por las tardes cuando sus amigos estaban en las piletas disfrutando, creyendo que se podía con los pósters colgados en la pieza para que después los chicos tengan los pósters de él. En el mundo, no en Argentina. His passion, his sense of family, his competitiveness, the countless drive and love for the game, love for his teammates. He's a beautiful human being, and I say that with all sincerity and love. He's somebody who engenders respect. He's somebody you want to be around. He's somebody that makes everybody else better. La verdad que no puedo ser muy objetivo, siempre lo digo. Es todas palabras porque es una persona que admiro muchísimo. Incluso en los momentos, siempre lo cuento, ¿no? El momento más duro que tuve que ir a hablar con un cardiólogo acerca de mi corazón, lo llevé, le dije, bueno, tenés que venir vos. Entonces creo que son esas personas que por algo son los elegidos, por algo hacen la diferencia. Es el número uno. Bueno, Manu está cerca de cerrar su carrera y a mí me queda la ilusión de que en este tramo final todavía tenga algo más para sorprendernos. Y nosotros cerramos esta charla, como siempre, un gusto que te hayas venido aquí para charlar. Es un placer siempre, Ale. Y más si tengo que hablar ahí que tanto a mí como a mi familia nos tiene muy orgullosos, no solamente por su comportamiento deportivo, sino también como ser humano. Así que acá me quedo, clavado al brazo derecho, que es el que menos usa, para que no se canse. El de madera. Los adjetivos sobran para Emanuel Ginóbili. Es el jugador más importante para el básquetbol argentino, pero también es el máximo jugador latinoamericano en la NBA y discute con otros grandes del básquetbol el cetro del mejor extranjero. Desde sus comienzos en Bahía Blanca ha recorrido un largo camino que se ha convertido en el mayor faro de nuestro básquetbol. La promesa constante de que ser el mejor es posible. La esperanza latente de que un día sea él quien vea desde afuera de la cancha a una selección argentina en lo más alto. Y ese día sabremos que nada hubiese sido posible sin ese flaco de Bahiense del Norte.